Vamos a comenzar. Viene con poder. Viene con poder. Todo reino lo verá.
por esta tarde, porque podemos reunirnos delante de ti, Señor, porque como dice tu palabra, donde dos o tres estén en tu nombre, tú estás ahí y tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos por todos aquellos que van a ver el estudio desde casa, Señor. Te pedimos para que pronto puedas hacer algo, Señor, con respecto a nuestro local y podamos volver a reunirnos. Te pido por don Cristian y por todo el tema también que le está pasando legalmente con la situación de su local. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Andrea. Así que. Ahí, sí. Hola, buenas tardes, qué bueno que pudieron venir. Estamos, bueno, ya queremos estar en el local. En realidad, ¿alguien viene? Ahí vamos. Isaac, después por ahí, por favor, que falta un poco de brillo ahí al piso. Hola. Estas cartas, estas cartas que nosotros estamos viendo a las 7 iglesias, son cartas que avivan la resistencia. ¿Ustedes saben lo que era, por ejemplo? Existían grupos que habían dos tipos de personas, los colaboracionistas, que también le podemos llamar traidores, y la resistencia. La resistencia quería mantener la independencia del país. Estas cartas son mandadas a creyentes que están bajo tremenda presión. Hay una la primera presión de los creyentes, porque al principio la iglesia solamente era de judíos, fue de parte de los judíos, del mundo político religioso judío, y después esto se acrecentó porque Roma también entró a presionar al cristianismo para extinguirlo, y fue ellos tenían en sus manos el poder. O sea, ellos podían ejercer poder y por lo tanto podían ejercer castigo y muerte, porque hay que recordar que los judíos no podían ellos llevar a la muerte a alguien porque estaban sobre el poder de Roma. Y en este tiempo en que comienzan estas cartas, la iglesia ya tenía estaba ya haciendo su labor misionera, por lo tanto el momento que estaban viviendo era un momento bajo mucha presión sobre ellos, persecución. Habían muerto ya algunos cristianos y estaba involucrado Roma porque los cristianos no reconocían a César como Dios. Entonces es muy interesante esto porque cuando nosotros nos vemos en aflicción y en situaciones difíciles, podemos ver la mano de Dios como fue con el encuentro en que hubo tanta gente que fue, y que de hecho va a haber más gente el año que viene porque me han contactado ya de Argentina y otros pastores y grupos de jóvenes que quieren venir. Pero nosotros en este momento estamos en un momento en que no tenemos dónde juntar. Y eso es algo que nos complica porque quisiéramos estar en un lugar, pero a la vez podemos confiar en Dios. Así que vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Padre, damos gracias, Señor. Yo también quiero extender mi oración por estos 4 jóvenes de diferentes lugares que tienen esquizofrenia y que han estado en alguna iglesia, algunos son hijos de cristianos. Y realmente, Señor, nosotros sabemos que dentro del mundo de todo lo que significa la problemática mental, Señor. Hoy en día hay una cantidad enorme, pero enorme de TEA, de autismo, una cantidad como algo pasó que se ha desbordado, pero quizá una de las cosas más complejas es la esquizofrenia. La esquizofrenia significa
y yo pude trabajar en ese medio y muchos de ellos son realmente demonios que poseen a estos jóvenes. Señor, te pedimos dirección como iglesia en general, Señor, por todo esto. Y además, mayormente son hombres. Y también llama la atención esto, que son mayormente hombres porque están pidiendo ayuda. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé dirección y nos dé el poder de liberar a estas personas. Señor, como lo vimos, Señor, en el encuentro, Señor, Dios tiene poder, Jesucristo tiene poder, Señor. Y rogamos tu misericordia, Señor, por estos jóvenes, por sus familiares, por los entornos, por todo lo que significa una cosa invalidante, quizás no física, pero en muchos aspectos invalidante. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces el mensaje, nos toca el mensaje a Sardis. En realidad son pocos versículos, pero nosotros vamos a ver que es una iglesia con problemas. O sea, estas 7 iglesias nos muestran diferentes tipos de iglesias y es una iglesia con problemas. Cuando le escribe acá, dice que le escribe el ángel al ángel de la iglesia. Algunos opinan que puede ser que es un ángel que cuida a cada congregación y otros dicen que se está hablando al pastor de la congregación. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta también, porque son cartas de resistencia, es quién es Dios. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios es omnisciente y omnipresente, ¿cierto? Omnipresente está en todo lugar, pero no es panteísmo. Panteísmo es esta cosa de la India que está más extendida de lo que pensamos, ¿eh? Que dice que en realidad Dios es todo. O sea, en el árbol está Dios porque es Dios. No tiene el concepto eso de ser omnipresente, de que Dios es como parte del árbol, porque Dios está por sobre su creación. Está en todo lugar, pero está por sobre su creación. Cuando nosotros como creyentes, nosotros pensamos si Dios está cerca nuestro, si Dios realmente está cerca nuestro, nosotros muchas veces, y yo creo que todos hemos escuchado eso, también en canciones, en devocionales, en salmos, escuchamos e incluso lo hemos vivido, lo hemos sentido, que Dios está muy lejos. ¿Se han dado cuenta de que como que Dios está lejos de nosotros? Hay un concepto de lejanía. Pero no es que Dios esté lejos de nosotros desde una perspectiva física, porque Dios es infinito, o sea, infinito significa que Dios es todo, pero está por sobre todo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa lejanía, no es que Dios esté lejos de nosotros físicamente, porque Dios está a nuestro lado. Dios está acá presente. No hay lugar donde Dios no pueda estar. Pero el concepto de sentir como Dios lejos es por este concepto de que Dios es santo, puro y perfecto y que nosotros nos relacionamos con Él por medio de nuestra oración y por medio de una relación personal con Cristo. Lo que quiere hacer el diablo siempre, y creo que a todos nos pasa, y en algún momento nos va a pasar, es hacer pensar que Dios está lejos y que no sabe lo que estamos viviendo y que no entiende. Eso ya es muy torpe, pero hay personas que incluso se enojan con Dios. Hay personas, me contaba un amigo pastor, el pastor que empezó Calvary Chapel en Viña, que lo empezó que yo le estuve ayudando como por 4 años, me contaba de una persona, de una hermana muy fiel, y que su hijo, él era militar y algo estaba haciendo con un arma y se disparó y murió. Y esta hermana por casi 40 años odió el cristianismo y se alejó. Pero él me contaba que antes de partir con el Señor, se arrepintió y volvió al Señor. Pero vivió 40 años odiando a Dios porque Dios le había quitado a su hijo y de la manera en que lo quitó. Entonces cuando nosotros muchas veces estamos en esta situación, nosotros pensamos, ¿Dios realmente entiende esto? La situación que estamos pasando nosotros como iglesia. Somos una iglesia, diría, bastante sufrida. Bastante sufrida. O sea, yo cuando llegué, los primeros años, y esto es algo que no estoy haciendo ninguna como propaganda de mi persona, me acuerdo que alguien se me acercó
y me dijo cómo yo vivía, de qué manera yo vivía. Y le digo, yo vivo con una pequeña cuenta que tengo en el banco y donde saco cierto dinero, de eso vivo. El lugar que arrendamos, yo no, o sea, yo no vivo del dinero de la iglesia. Y por eso que nosotros, todo lo que hacemos es por medio del... Ahora sí tengo una pequeña ayuda de la iglesia, pero todo lo que hemos hecho nosotros, e incluso en algunos momentos cuando estuvimos en ese lugar, ¿dónde era? Ahí en la Casa del Arte que le llaman, en la Casa del Arte donde estuvimos, que entre paréntesis el dueño era un judío. ¿Se han dado cuenta que los judíos siempre están detrás de eso? En Hollywood, y se portó pésimo. Nosotros lo ayudamos, nosotros le arreglamos el lugar, pusimos del poco dinero que teníamos, le pintamos. Cuando decía que no tenía dinero, porque siempre están diciendo que no tienen dinero. Ahora, yo no soy antijudío, yo creo que es el pueblo escogido, pero así son los judíos, así son, ¿entiendes? Nosotros no nos mareemos con idealizar cosas que son erróneas, que cuando estuvo en pandemia lo abandonaron todo y a nosotros nos cobraba 5 días antes. Don Jorge me decía, don Jorge Enrique, porque siempre me decía, por favor, necesito, y nosotros ya te vamos a pagar antes. Y llegado el momento en que le arreglamos las cosas, se portó pésimo y nos echó. Y estábamos los dos sentados y yo lo miré, y él usaba siempre una mascarilla porque había salido la pandemia. Compró una hace un par de años y no se la cambió nunca, porque es sucia. La mascarilla estaba terriblemente sucia y se va a contaminar más con la mascarilla. Y yo ya le decía, oye hombre, cómprate una mascarilla si no son tan caras, pero bueno. Ahí está con la mascarilla y lo miré y le dije, lo miré a los ojos y le dije, tú sabes que lo que estás haciendo está mal y que nosotros fuimos siempre correctos contigo y te ayudamos. Y me miró y agachó la cabeza así. Así fue la última vez que hablé con él. No le reclamé la plata que nosotros invertimos en la sala, no hicimos nada de eso. Pero cuando la iglesia es probada, y esto es lo que les quiero dar a entender, cuando la iglesia es probada y puede pasar por medio de la prueba, va a ser una iglesia fuerte, va a ser una iglesia que tenga visión, va a ser una iglesia que realmente depende de Dios. Porque cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia es parte del sistema, cuando una iglesia que empezó humilde y que en algún momento tiene un buen edificio, tiene baños, tiene todo lo que a uno le gustaría tener, y llega gente nueva y llega al ministerio y no sabe lo que costó eso, esa iglesia va a ser una iglesia débil, va a ser una iglesia que no va a entender el costo de lo que significa la obra de Dios. Y yo se lo digo porque nosotros dejamos una iglesia en Iquique bonita, baños bonitos, salas de clase bonitas, oficina que yo usé como 2 veces nomás, y que no la usé, nunca fue como que, porque la otra oficina anterior era como, cuando estuvimos en una casa era como mi oficina. Pero cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos plantearnos y decir, Señor, estamos acá delante de ti y podemos reconocer que Dios está con nosotros, que no está lejos, que no es que esté a una distancia enorme, que Dios está con nosotros y está en medio de lo que nosotros estamos pasando y que Él tiene un plan. Y ahí donde dice, he aquí la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Y es por eso también lo que dijo, me gustó mucho lo que dijo César en el encuentro cuando dijo que nosotros no debemos poner la forma en que queremos servir a Dios. Él es el que pone la forma. Porque de repente hay personas que dicen, oye, si fuera en la mañana iría. Otros, si fuera en la tarde iría. Si no tuviera que hacer esto, iría. Si no tuviera esto que hacer, iría. Bueno, nunca van a ir. Nosotros no elegimos. Nosotros no elegimos. Dios dice, esto es por ahora, ¿cómo van a actuar en eso? Y nosotros estamos en esa situación. Ahora yo les digo, nosotros esto lo vivimos en Viña, porque estuvimos después en un buen lugar en Viña, y después lo viví cuando Viña era más caro, porque ahora Viña, centro de Viña, bueno, llega a dar pena lo que es el centro de Viña, pero también en Iquique acarreando cosas, siempre en el centro, pero en lugares no eran bonitos, no eran bonitos.
Y Dios creó ahí una mística de iglesia y una mística también de ser agradecido con lo que Dios hace. Entonces, cuando se le escribe a estos hermanos de estas 7 iglesias, a algunos los anima y, por así decirlo, los felicita. A otros les dice, mira, estas cosas no están muy bien, esto está bien. Pero a otros directamente les dice, no, no va por ahí la cosa. Y esto es lo que vamos a ver con esta iglesia, que era una iglesia que ya lamentablemente, estaba siendo contaminada por el mundo y que estaba haciendo algo. Algunos estudiosos bíblicos ven a la iglesia de Sardis porque ven muchas cosas de la iglesia de Sardis en la iglesia de la Reforma. Cuando vino la Reforma, que tuvo un despertar espiritual, pero que fue un despertar, porque hay cosas que la Reforma nunca, que incluso que no fueron buenas para el cristianismo. Por ejemplo, una de las cosas que pasó en la Reforma es que la iglesia se comprometió mucho con el mundo político y del poder. Así como el catolicismo tenía un control sobre muchos reyes, estos reyes se sacaron el control y los protestantes fueron ayudados por príncipes y por reyes. Enrique VIII, por ejemplo, era protestante, se casó 8 veces. Y ustedes saben lo que le pasó a las reinas, Ana Bolena y todo. Y la iglesia empezó a tener, Lutero fue protegido por príncipes alemanes, todos fueron protegidos por áreas de poder y lamentablemente no pudieron desligarse de eso. Por eso que después se hizo ser párroco o vicario, se hizo un trabajo. Y las familias de clase media, los pequeños burgueses, cuando veían que los hijos no iban a tener ningún futuro, decían, toma la carrera eclesiástica. En Orgullo y Prejuicio. ¿Quién ha visto Orgullo y Prejuicio aquí? En Orgullo y Prejuicio, ¿se acuerdan? Que el vicario, si ustedes ven en todas las películas inglesas antiguas, el vicario, porque el vicario, el que pagaba el sueldo era el Estado. Los luteranos. El mismo Miller, que después que empezó a ayudar a los huérfanos, que era en Alemania. La iglesia luterana pagaba el sueldo de los pastores. Y es por eso que hay tantos hijos de pastores que fueron locos. Nietzsche era hijo de un pastor. Hay varios, llaman la atención. Hermann Hesse, también un famoso escritor, famoso en los 60, también era hijo de pastor, porque cuando veían que el hijo no iba a ir a ninguna parte, toma la carrera eclesiástica. Y se hacían vicarios o pastores y tenían un buen pasar. Tenían su vicaría ahí. Entonces es bien importante esto porque siempre el diablo está buscando que la iglesia se acomode o que la iglesia se adapte o se involucre de tal manera con el mundo o con el Estado que pierda su poder transformador. Ahora, no quiere decir esto que Dios no puede usar a alguien en un gobierno o en un Estado, porque nosotros vemos que lo hizo con Daniel, con Nabucodonosor y con los babilónicos, lo hizo también con José, con los persas, no quiere decir, con los egipcios. No quiere decir eso, pero claramente hay una distancia enorme entre un cristiano que trabaja en un Estado con un puesto, digamos, técnico, no político, que puede ser de gran ayuda, ¿cierto? En algún área como la salud mental de la que estamos hablando ahora, pero otra cosa es cuando se convierte esto en una mezcla. Entonces, algunos dicen que esta iglesia representa a esta iglesia ya casada con el Estado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este tipo de iglesia, en la actualidad es una iglesia apartada. Hay iglesias, no todos los anglicanos, pero hay anglicanos que están casando hombres con hombres, mujeres. Luteranos, nosotros tenemos en Santiago no es mi pastora, pero hay una pastora luterana. Y creo que está por acá, por Providencia, creo, la iglesia luterana, de una mujer pastora que es pro aborto, pro de todo. Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros como cristianos y como iglesia, cuando somos iglesias pequeñas, yo digo somos, porque estaba hablando con otros pastores también, incluso unos que estuvieron ahí en el encuentro, que están pasando algo muy parecido a lo nuestro. O sea, por todos lados parece que las cosas no le van bien. Los locales, todo.
Y yo creo que eso, desde la perspectiva, a lo mejor del mundo, o quizás de otras personas religiosas, que hay muchas veces que dentro de la religión hay personas que realmente no conocen a Cristo. Ellos lo ven también como una forma de validarse el hecho de ser pastor o ser parte de algún grupo religioso. Pero eso nunca nosotros lo vamos a ver, que es el concepto de que la Biblia enseña de lo que es la iglesia. La iglesia está en el mundo para hacer luz, para animar, y estamos de paso por este mundo. Mira lo que dice el primer versículo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces ahí donde algunos piensan cuando dice escribe al ángel de la iglesia, algunos dicen es un ángel protector. Si nosotros como congregación tenemos un ángel, oye Ángel, por favor, acuérdate de nosotros. Necesitamos. Ahora, si el pastor al que le está escribiendo, bueno, me está escribiendo a mí, entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mira, esto es interesante, porque esto habla de totalidad. Totalidad, o sea, 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo en su totalidad. Nosotros vemos el Espíritu Santo que redarguye de pecado. También vemos al Espíritu Santo que nos da iluminación de lo que estudiamos. Yo leí la Biblia un par de veces antes de ser cristiano, no entendí nada. Mi mamá, que era buena lectora, leyó casi 30 años la Biblia y nunca entendió nada hasta que hace poco se arrepintió. Porque esto tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo cuando tú quieres que te ilumine. Cuando tú quieres que te ilumine. Dice, y las 7 estrellas, que algunos dicen que las 7 estrellas está hablando justamente de los ángeles de estas 7 iglesias. Entonces, yo creo que es probable que además de pastores, que las iglesias tienen su ángel, porque también hay demonios que toman control de cosas, los demonios territoriales. Por ejemplo, cuando el príncipe de Persia, ¿se acuerdan que estaba orando Daniel? Se da a entender que hay ciertos demonios que tienen ciertos territorios. Y esto está relacionado también con cuando hay ocultismo, magia, todas estas cosas de yoga, masonería, todo ese tipo de cosas, hay como una relación ahí, porque hay entes espirituales que influyen para mal, pero también hay ángeles que defienden la obra de Dios y la protegen. Recuerden que el término ángel es mensajero. O sea, los ángeles, al parecer, por lo que dice Daniel, los ángeles parece que algunas veces ministran cuando nosotros oramos, los ángeles llevan y traen respuesta. Mire, me gusta mucho lo de Daniel porque Daniel estaba orando y después cuando le llegó la respuesta dice que fue el arcángel Miguel fue. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Ya, pónganme, ojalá que no me equivoque, si alguien está escuchando, no lo anoté. El que peleaba contra el príncipe de Persia, Miguel parece que era, él dice que estuvo por semanas, la Yoba me dice que sí, que estuvo por semanas tratando de llevar la respuesta para Daniel, pero el príncipe de Persia, que es un demonio poderoso, lo impedía. Entonces muchas veces nosotros estamos orando y está esa lucha espiritual. Dios tiene una respuesta, pero está la lucha espiritual, está ahí la lucha espiritual y más allá no podemos ir, pero podemos confiar en Dios y podemos saber que Dios nos está hablando. Entonces lo que está diciendo ahí, cuando dice hacia los 7 espíritus, la totalidad del Espíritu Santo y los 7 estrellas que son los ángeles, está hablando de que Dios es infinito en poder y sabiduría. Nosotros no entendemos el concepto de infinito, no lo podemos entender. Mira, el universo de estrellas, planetas, tiene límites. Nosotros no podemos decir Dios es como el universo, porque el universo tiene límites. Dios lo hizo, tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Es infinito. Nosotros no podemos entender eso, porque Dios es infinito, no tiene límites. O sea, el universo tiene límites. Nosotros hemos sabido que la Vía Láctea es una de las vías más pequeñas. Hay millones de soles. El Sol, que nosotros lo vemos tan grande, hay soles que son 100 veces, 1000 veces más grandes que el Sol.
¿Y para qué te digo cómo es la Tierra? Es como, si se dan desde una perspectiva, los que vieron los hombres de negro, yo creo que es como cuando el microscopio se descubrieron los microorganismos. Miraron por el microscopio y había un microorganismo ahí. ¿Se han dado cuenta de lo que somos realmente la Tierra? Imagínate lo que somos al lado de esos soles. O sea, a lo mejor este es un chiste, por favor, ¿no? Que de repente hay gente que anda buscando un chiste, a lo mejor un extraterrestre está mirando un microscopio y ve la Tierra ahí. Y está la Tierra redonda y después mete más microscopio y nos ve a nosotros acá. No es un chiste, no es así, pero lo que te quiero decir, la inmensidad de Dios, infinito, pero nosotros somos tan importantes para Dios que Él mismo se encarnó como Jesucristo, su Hijo, en el misterio de la encarnación, para vivir como nosotros y para morir por nosotros. O sea, ese Dios infinito, que es infinito en amor, porque el amor de Dios es infinito, no es como el amor nuestro. Es infinito en poder, es infinito en poder, o sea, todo el poder está en Dios, todo el poder, o sea, lo que les quiero decir, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, su poder está con nosotros. Y aunque la circunstancia pueda ser difícil, Dios está por nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener eso claro porque el diablo viene a tu mente con pensamientos de depresión, de soledad, de ira, de venganza, todo lo que nosotros vemos. Y las personas que terminan suicidándose o haciendo cosas terribles consigo mismos, las personas que están en el fentanilo, que está lleno de zombies el mundo. En Europa hoy, en África, en Sudamérica, en Estados Unidos, cientos de personas jóvenes porque piensan que Dios está cerca, o sea, está lejos. Pero el que cree sabe que Dios está cerca, que Él sabe todo, todo, todo. No hay nada que se le escapó. Su plan es perfecto, nada se le escapa en su plan. Por eso nosotros podemos confiar. Entonces, es infinito en amor, es infinito en poder y es infinito en sabiduría. Entonces, cuando nosotros no entendemos cosas, porque algunas cosas no las vamos a entender, pero nosotros podemos confiar que Dios es sabio. Y que como Dios es sabio, Él pone su sabiduría a nuestra disposición, para nuestro bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos. Por eso es que tenemos que estar orando y estudiando la palabra y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé iluminación, porque es la forma de entenderlo. Y es la forma en que nosotros podemos decir, bueno, estamos en esta situación, pero sabemos que Dios nos va a sacar. Y sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y esa es la fe. Y es así, porque por eso está toda la historia del Antiguo Testamento, los que están siguiendo el libro de José, ¿cierto? Que estamos enseñando, o sea, el libro de Génesis, pero estamos enseñando de José, está a punto de ser ahora el segundo después de Faraón. Por eso que José tenía el concepto claro. José no se ponía tanto a lloriquear por lo que estaba pasando, sino que siempre tenía esa actitud positiva, algo tiene Dios para adelante. Pese a lo que veamos. Mira lo que dice después la segunda parte del versículo 1. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. O sea, le está diciendo a esta iglesia, mira, ustedes funcionan bien. A lo mejor tienen un buen lugar donde se juntan, hacen obras, cantan, salen a predicar, ayudan a las personas y pareciera que están vivos. Es como hoy en día hay iglesias que de repente tú ves, son enormes, son casi, son unas estructuras, unas empresas gigantescas y uno tiende a pensar así, oh, esa iglesia está viva y nosotros somos un grupo pequeñito, pero eso no quiere decir que esté viva. Eso no quiere decir que esté viva, porque Dios ve la realidad. Y cuando todo parte por un camino errado, ¿qué es lo que quiere el diablo? Si al final nosotros, si analizamos la Iglesia Católica que empezó bien y terminó tan mal, era una enorme estructura que se fue por otro lado. Por eso vino la Reforma. La Reforma tuvo como un buen comienzo, pero terminó en la misma, casi en la misma posición, casi en la misma, porque no es lo mismo. Hay muchos más cristianos, claramente, la mayoría de los cristianos están en el lado del protestantismo en general, pero la reforma, la iglesia reformada y todo eso partió por ese lado y terminó casi en lo mismo.
Por eso que algunos dicen, hoy, si anteriormente veíamos que la iglesia que estudiamos en unos capítulos anteriores se parecía a lo mejor a la católica romana, bueno, esto se parece al tiempo de la Reforma. Porque muchos dicen, la Reforma transformó el cristianismo. No, despertó algo, pero no lo transformó. O sea, de hecho, si tú te llamas reformado, eres reformado. Yo me llamo cristiano. La Reforma tiene sus conceptos, tiene su forma, tiene su influencia. Fíjense una cosa, la iglesia reformada minimizan el Espíritu Santo, casi ni siquiera lo nombran. Y una cosa que a mí yo veo y digo, yo no sé, de repente es para pensar. O sea, no puedes tú analizar toda la Biblia simplemente por teólogos, por escuelas de teología, porque es como decir, yo he escuchado a algunos de estos que hacen entre ellos estos como debates, y uno dice, no, el autor tanto dice esto, y esta es la verdad, y otro dice, no, este autor es el que dice la verdad, y otro dice, no, porque este teólogo estudió en la Universidad de Harvard, y él es un experto. Olvídense, olvídense. No tiene nada que ver, o sea, si esto no se trata de expertos, y si no tienen al Espíritu Santo pueden hablar locuras, pero cuando la gente no tiene una relación personal con Cristo, entonces tiene libros de un autor, de otro autor, y uno ve algunas inconsistencias tremendas. O sea, uno ve algunas cosas, por ejemplo, hay un concepto que se está metiendo cada vez más, que no existe un milenio literal, que estamos viviendo el milenio, que Cristo está reinando desde el cielo. ¿Cómo va a estar reinando Cristo si vemos asesinato, muerte, cada vez menos cristianismo, vemos engaño, vemos de todo? Y alguien podría decir, no, pero es que la Biblia no habla del milenio, léete los 3 primeros capítulos de Isaías, te habla del milenio. Incluso dice que las naciones van a ir a adorar a Jerusalén. Hay más textos del Antiguo Testamento y de Apocalipsis también, donde dice que el buey pasará con el león, que los animales no van a ser herbívoros. ¿En qué parte? Y que incluso hay unos dibujos antiguos donde se ve que un niño está con un león. Anda tú a hacerle cariño a un león hoy en día, por más que sean amaestrados. La Biblia habla de un milenio literal, pero los teólogos dicen que no, porque ya Cristo vino y está reinando desde el cielo y estamos viviendo el milenio. Entonces, todos los que le siguen esto, pero ¿cómo se ven estas personas? ¿Cómo se ven? Con tremendos títulos. Títulos de universidades, títulos de concilio, que el concilio de acá dijo esto, que el concilio de Nicea dijo esto a otro, pero el concilio dice, no, pero en el otro concilio dice ese, no tenemos que decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué está diciendo acá de esta iglesia que se ve bien? Está diciendo, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Da una imagen, y a lo mejor otros hermanos en otra iglesia que estaban pasándola mal decían, oye, la iglesia de allá es una iglesia grande, bonita, está lleno de gente. Yo fui, estaban todos saliendo, estaban predicando, estaban ayudando a las personas pobres, tremenda iglesia. Pero Dios no la ve así. Si esto se trata de Jesucristo, nadie es salvo por obra. Mantente vigilante, versículo 3, y afirma todo aquello que está a punto de morir. Yo creo que hoy en día hay cierta parte de la iglesia que está a punto de morir y alguna está muerta ya definitivamente. Todos hemos visto cosas horrorosas en YouTube de pastores que están bendiciendo a hombres que se casan con hombres, mujeres con mujeres, que están a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Tienen todo, o sea, algunos incluso usan como ropa clerical, tienen buena música, tienen un bonito edificio, pero no tienen a Cristo ahí. Nadie de los que está ahí tiene a Cristo. Pero nosotros también podemos ver la iglesia perseguida en Angola, en China, en el mundo musulmán, que están muriendo, que no tienen ni estructura, no tienen ni casa, no tienen ni siquiera que nosotros nos cuesta tanto hablar sin el micrófono, nada. Pero son iglesias. Es una iglesia viva y se está convirtiendo gente. Y la gente está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la realidad espiritual? Que es bajo la luz de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios.
Y no, mira, esto les quiero decir, hermanos y hermanas, no se trata de perfección, tampoco se trata de que nosotros nunca hagamos algo malo, nosotros, o que de repente nosotros no. Es como cuando uno se convierte. Cuando uno se convierte, hay como 2 años en que uno no tiene muy claras las cosas. Yo recuerdo que en los años 80 escuchaba a Patricio Varela comentando la noche y decía mundo espacial. Llegaba de la iglesia, me acostaba en la noche porque yo estuve tomando droga y viví una vida bien loca en realidad, bien loca, y alcohol y todo, y ya como iba a la iglesia y me había convertido, pero todavía tenía que aprender cosas. Yo me acuerdo que me acostaba y escuchaba, por ejemplo, una vez decía que Astar era un extraterrestre que venía de un planeta y que venía a hablar el mismo mensaje de Jesucristo, y yo grabé el cassette con el mensaje de Astar, imagínate, y se lo quería llevar al pastor. le quería decir al pastor, pastor, mire, están hablando de Jesucristo y todo. Nunca lo llevé, y después pensaba, claro, era cristiano, pero tenía que entender ciertas cosas. De repente yo todavía pensaba porque yo era muy loco con la cuestión extraterrestre, entonces yo todavía pensaba que los extraterrestres estaban al lado de Cristo. Es como el tarot, como todas las cosas, como ver los signos del zodiaco, el horóscopo, porque uno leía el horóscopo. Pero eso es parte de lo que uno va aprendiendo, o sea, son cosas que Dios nos va como enseñando. Claro, claramente nunca llevé ese cassette con, el, con este supuesto extraterrestre que se llamaba Star, mira, me acuerdo hasta el nombre, porque yo estaba feliz, pues dije, le voy a llevar esto al pastor. Entonces, cuando acá dice, no he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios, a lo que les quiero decir, no está hablando de que seamos perfectos en el sentido de que nunca más pequemos, nunca más nos equivoquemos, sino que nuestro corazón no es un corazón hipócrita. Nosotros que no pensemos que por hacer ciertas cosas que estamos agradando a Dios. En la iglesia donde hay actividades, mucha gente hace actividades y piensa que agrada a Dios. Las actividades, hay gente que hace muchas actividades y no conoce ni siquiera a Cristo. Yo una vez me encontré una hermana en Iquique y me comenzó a hablar y me dijo que estaba súper. Y era una iglesia que era un pastor amigo que trabajaba con drogadictos, y después, ahora él tiene harto dinero, tiene más de una casa, auto del año, todo eso. Pero cuando empezó era bien, bien humilde. Y me dijo que en la iglesia estaban haciendo platos únicos y que tenían que vender obligatoriamente platos únicos. Y que ella lo había comprado ella, pero que había gente que se esforzaba por vender platos únicos y estaban todo el tiempo en platos únicos, y ella le había costado mucho vender los platos únicos. Entonces que todos hacían sentir que las personas que no vendían los platos únicos no estaban sirviendo a Dios, y los que vendían los platos únicos eran los que estaban realmente sirviendo a Dios. Y muchas veces las personas que están siempre haciendo cosas, cuando hay iglesia, cuando hay un edificio y se pueden hacer cosas, muchas veces la gente que hace cosas, está haciendo esto, pareciera que realmente están sirviendo a Dios. Pero no necesariamente es así. Porque muchas veces esas personas se validan por las cosas que hacen y no por su relación con Dios. Por eso que ahí dice, he encontrado que tus obras no son perfectas, porque habían obras. Y a lo mejor los otros hermanos de iglesias más pobres, porque algunos eran muy pobres, ¿qué obras iban a hacer si apenas tenían ellos para comer? Ahora, de ninguna manera es malo que una iglesia que tenga dinero y tenga un lugar a lo mejor donde hacer para que coman personas necesitadas. Eso es bueno, entendiendo que no es que eso es bueno como un fruto, no como algo que te valida. Mira, dice el 3, haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Wow, es duro, se le está diciendo, mira, ustedes se ven bien. Algunos hasta los admiran, pero yo no lo veo así. Yo estoy viendo que la motivación no es la correcta. Haz memoria de lo que realmente significa conocer a Dios. Ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón.
Y algunos dicen que esta es la iglesia que se va a quedar en el rapto. Una iglesia que está involucrada con el mundo, con el Estado, con haciendo cosas, que parece que todo funciona, que todo va bien, y que el Señor va a venir por su iglesia real y que ellos van a seguir ahí. Y es posible. Y es posible porque hay iglesias que tienen el nombre de iglesia, pastores que tienen el nombre de pastor, curas que tienen el nombre del cura, del nombre que tenga, pero no tienen nada que ver con Cristo. A la gente, a los seres humanos nos gusta la religión. Hay gente joven que le gusta la religión. Conocen gente joven que se salen del camino cristiano y entran a lugares súper religiosos, que les falta poco menos que usen cuellos clericales y todo es religión y el catecismo y esto. ¿Saben qué? Esos jóvenes les gusta la religión. Les gusta. Uno piensa a los jóvenes no les gusta la religión. La religión está en el ADN de la persona. Pero el punto es que la religión, si tú la vas a vivir sin Cristo, en el fondo te va a hacer derechito para el infierno, vestido con todo tu ropaje religioso. Porque si tú no te has arrepentido y has vivido toda la vida porque te agrada tener una religión, porque lo que hace la religión, sobre todo cuando es muy estructurada, con todas estas cosas de estructura, de ritualismo, de catecismos y ese tipo de cosas, lo que hace eso es que la persona se auto satisface su parte superficial, humana. El hacer cosas satisface tu percepción humana. Es como decir, no necesito más, porque lo hago, lo cumplo, lo cumplo, lo hago. Pero la palabra de Dios te hace sentirte cada día cuando te vas a acostar, soy pecador, ¿o no? Pero no te condena, ese es el punto. Versículo 4. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Y mira qué interesante, porque si es verdad que apunta, yo creo que apunta un poco al mundo de la reforma, algunos fueron realmente leales cristianos, fieles cristianos y valientes, y nacieron órdenes cristianas bien, que predicaban el Evangelio y que fueron perseguidos por los que se estructuraron más. Bien extraño esto, por ejemplo, los anabaptistas. ¿Quién ha escuchado hablar de los anabaptistas? Los anabaptistas eran los rebautizadores, porque los reformados creían en el bautismo de niños y no creían en que las personas se tenían que bautizar como adultas. Los anabaptistas decían que toda persona que se convirtiera tenía que bautizarse, como lo queremos nosotros. Pero los anabaptistas se dividieron en dos grupos, unos que eran radicales y agresivos y otros que eran como... Los anabaptistas ahora son como los menonitas, más o menos así. Pero en un comienzo estaban muy bien, pero fueron muy perseguidos. Pero perseguidos por los propios protestantes. Entonces tú te das cuenta, algo pasa en el corazón humano, con lo cual muchas veces lo que a nosotros necesariamente nos es sufrimiento, a lo mejor es el ancla que nos tiene en Cristo. Y cuando todo parece que sale bien y todo está saliendo bien, que de repente podemos estar por otro lado y solamente cumplir con lo externo de la religión. Buen mensaje, ¿cierto? Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Y mira, después lo vuelve a decir, usted está diciendo, mira, esta iglesia tiene apariencia de vivo, tiene apariencia de una tremenda iglesia, pero la verdad es que yo no lo veo así. Pero mira lo que dice. Pero hay algunos que son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. O sea, siempre hay un remanente fiel. Siempre ha sido así durante toda la época. Siempre ha sido así. Es como, mira, todos nosotros y aquellos hermanos o hermanas o amigos que están escuchando este estudio bíblico, mira, todos en algún momento nuestra fe va a ser probada. Pero va a ser probada en cosas que para nosotros no son fáciles, porque todos nosotros somos fuertes en algo y débiles en otra cosa.
Y todos a su momento vamos a tener que tomar decisiones para la gloria de Dios, para que la obra de Dios se confirme en nosotros. Y te digo algo, y muchas veces esas decisiones son más duras de lo que pensamos. Tienen que ver con cosas más duras de lo que pensamos. Porque eso se da en algún momento. Se da, siempre se ha dado. Es como que Cristo en un momento te va a decir, bueno, estoy yo en el centro de tu vida, pero el Espíritu Santo te va a estar ayudando. Te va a estar ayudando. O sea, cada paso que sea por tu bien espiritual va a tener una enormidad de obstáculos. Es como cuando Josué llegó a la tierra, ¿se acuerdan de los gigantes? Estaba lleno de gigantes. Cuando envió a los espías, siempre van a haber gigantes. Siempre, si yo estaba leyendo que el Señor le decía a los judíos, mira, hay una tierra increíble ahí, pero ahí está la gente de Laquis, gente fuerte, grande, son gigantes, usan armaduras, son gente de guerra, de rostro fiero, pero ¿sabes qué? Yo lo entregué en tu mano. Pero ahí está siempre este encuentro. Siempre está el encuentro, es decir, wow, Señor, si esto fuera de otra manera. Pero Dios te está diciendo, es que no puede ser de otra manera. Es como Jesús en el huerto, ¿se acuerdan? Si es posible que pase de mí este cáliz, pero es que no puede ser de otra manera. Pero ¿qué pasó después con el Señor? ¿Qué pasó con él? Venció. ¿Qué pasó con Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron? Entraron a la tierra prometida. ¿Y dónde quedaron los otros? En el camino. Y esto es lo que se va en el cristianismo. Porque si te vas por el otro camino, el camino fácil, bueno, te convierte en una iglesia de Sardis. Todo funciona, se ve bien, hacemos lo que hay que hacer, decimos lo que tenemos que decir, nos apartamos de ciertas cosas y está bien. Pero ¿es lo que realmente Dios espera de nosotros? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero leer el último versículo, que creo que es bien importante porque son palabras de Jesús y que nos ayudan. A mí también me ayudan. A mí me gusta la teología, pero no soy metodológicamente estudiante de teología. ¿Quién ubica? Hay uno, A.W. Tozer. ¿Quién ubica a A.W. Tozer? A.W. Tozer, un tremendo escritor. ¿Saben que él estudió teología en forma autodidacta? Nunca estuvo en un instituto ni en una universidad. Y hay cosas que no comparto con él, pero es tremendo lo que él entendió. O sea, uno de repente, la teología tiene una cosa que puede ser adictiva, pero sutilmente te pone después a estar discutiendo tonteras. Tonteras que nadie sabe incluso. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ya muchachos, van a ir a la escuela de Tirano, van a ir a la escuela de Gamaliel, porque ahora todos a estudiar teología. Imagínate Pedro ahí con los pescados, limpiando pescado, y yo también, Señor, tengo que ir a estudiar teología. Lo que dice 7, versículo 7, Mateo 7, versículos 15 y 16, dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, sino ni higos de los abrojos. Y en el versículo 20, dice, así, voy a leer entero mejor, dice, del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Y otra versión dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo se conoce un cristiano? Por sus frutos. No por su teología, porque haga muchas obras, porque... Me acuerdo una vez que llegó un matrimonio allá, que una niña joven que iba un par de veces a la iglesia dijo, oye, hay un matrimonio que quiere venir, son unas personas de edad, y fueron a la iglesia.
Entonces cuando llegaron me dijeron, oh pastor, mire, nosotros vamos a la cárcel, vamos a los hospitales, nosotros predicamos, nosotros hacemos esto. Y fuimos la otra vez a una iglesia y le dijimos al pastor que queríamos salir adelante para contar lo que hiciéramos. Y él dijo que no. Pero me estaba diciendo que yo lo dejara pasar a contar lo que hacen, lo que hacían. Claramente no lo dejé. Pero eso es precisamente lo que no es. Aunque vayas a la cárcel, aunque de verdad vayas, pero si es para que ir y que todo el mundo sepa lo que tú estás haciendo, entonces no hay fruto ahí. Quizás a lo mejor alguno recibió a Cristo por la gracia de Dios, pero en ellos no hay fruto. Por sus frutos los conoceréis. Padre, damos gracias, Señor. Te rogamos nuevamente por todos los que estamos o los que están, Señor, en algún tipo de situación, Señor, difícil, de enfermedad económica, Señor. También te rogamos porque anhelamos estar nuevamente en el local, Señor, donde nos juntamos, porque es un buen lugar, Señor. También te rogamos por Cristian, Señor. Él siempre ha tenido un muy buen trato con nosotros, Señor. De verdad que ha sido alguien en el cual hemos visto su gracia, Señor, en él, para con nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta clausura, Señor, se termine, Señor. Además, ahí se juntan más cristianos, Señor. Es un lugar donde se juntan cristianos, Señor. Y cada vez que estamos viendo que nos reducen los lugares donde nos podamos juntar a los que no tenemos el dinero para tener un lugar propio, Señor. Así que pedimos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Abrir las puertas